Y esto empezó hace muchos años cuando yo estaba realizando posgrados en Rosario, en la Universidad de Rosario. Tenía muchos colegas, porque además de abogada soy escribana, tenía muchos colegas de San Lorenzo. Ustedes saben que San Lorenzo es uno de los epicentros de todas las cerealeras y de gran contaminación. Bueno, mis colegas me comentaban la inacción de esa localidad, de las autoridades, de la protección del medio ambiente y de la gente, y yo no podía creerlo cuando escuchaba eso. Además, después me entero por medio de los medios la denuncia de mi querido doctor Páramo de Malabrigo, el neonatólogo de Malabrigo, del SAMCO, que estaba denunciando desde 1995 los 12 casos de chicos con malformaciones debido justamente al glifosato. Él pudo hacer trasladar unos silos que estaban en pleno ejido urbano, tuvo también muchísima lucha solo por este tema, y bueno, después salieron 13 chicos, nacieron 13 chicos más en San Cristóbal, también por el mismo tema. Bueno, tenemos los niños banderilleros en las petacas, tenemos en todas las ciudades denuncias, y la gente tiene que concientizarse y hay que denunciar. A estos temas hay que denunciar, chicos. El glifosato de la soja produce cáncer, interviene en los disruptores endocrinos, eso queda latente, no lo ven ahora, el efecto lo van a ver dentro de unos años. Contamina el agua, contamina la tierra, ya la tierra ha perdido nutrientes, el agua está contaminada, no hay aves. Entonces, ¿qué más hay que esperar? ¿Cuántas muertes más? Es un genocidio lo que se está cometiendo. La gente que se quiera contactar con usted o que quiera revisar todo este material, ¿dónde puede entrar? Y puede entrar a la página, en el buscador Google pueden poner Ecos de Román y bueno, ya va a salir la página, y si no, para ser más preciso, www.ecos-medioderroman.blogspot.com. ¿Y algún mail para contactarse? Está en la página, es dra.ggomez@gmail.com. Sin duda, la noticia en apicultura pasó por estos días en aquella investigación publicada por el diario Página 12 este lunes 13 de abril, en la que se menciona que dosis muy bajas de glifosato aplicadas a embriones han traído malformaciones de todo tipo, cardíacas, neuronales, gástricas, y esto es muy serio porque la investigación fue desarrollada en la Facultad de Medicina en la UBA Buenos Aires, también con investigadores del CONICET. ¿Qué quiere decir esto? Que se está encontrando que este agroquímico, hasta ahora considerado inocuo, tendría serios trastornos en la salud de las personas o de los seres vivos con los cuales tiene contacto. ¿Por qué nos interesa a los apicultores esta noticia? Porque además de que nos afecta o nos puede afectar a nuestra salud, ciertamente forma parte de la multicausalidad de esto que se ha dado en llamar el síndrome de despoblamiento de las colmenas. Atención entonces, apicultores, porque esta droga, este glifosato tan distribuido hoy en toda la agricultura de la Argentina, no solamente puede dañar nuestra salud, sino también a las abejas, y forma parte de esta multicausalidad de factores que dan como resultado el síndrome de despoblamiento de las colmenas. Una alerta muy importante con el glifosato ha aparecido esta semana, debemos ver cómo evoluciona la noticia y las investigaciones. Finalmente, estamos ya entrando en el otoño, poco a poco irá haciendo más frío, debemos recordar que tienen que estar fuertes nuestras colmenas con suficiente alimentación para el invierno. Para eso recomendamos una buena provisión de jarabe de azúcar hidrolizado con ácido tartárico, tal como lo presentamos en Espacio Apícola número 84, y a su vez recordar una buena dosis de reserva proteica para que las colmenas encaren mucho mejor la temporada 2009-2010. ¿Qué ocurriría si efectivamente se pusiera en práctica la política de fumigar en la zona de frontera? Pues ocurriría exactamente lo mismo que ocurrió en Ecuador. La deriva del glifosato necesariamente contaminaría el territorio venezolano, las aguas serían contaminadas
tenemos que tener en cuenta que es la cuenca del lago de Maracaibo y que las aguas que caen al río Catatumbo desde el río de Oro, por ejemplo, que es otro de los ríos grandes, inevitablemente caerían al lago de Maracaibo y afectarían todo este territorio como ya se dio en la zona fronteriza con Ecuador, afectando la salud humana, el medio ambiente y la economía de esos pobladores de la frontera. Y cada vez que se fumiga, pues se destruye la economía campesina. Nosotros hemos logrado demostrar por verificaciones en el terreno que por cada hectárea de coca fumigada se fumigan otras 4 de productos de pancogeres, de maíz, de arroz, de plátano, de yuca, de productos que son parte de la economía campesina. ¿El desplazamiento se produciría al perderse la base económica para las familias? Destruye la economía, hay una afectación sobre la salud y sobre el medio ambiente y los campesinos se han desplazado muchas veces por efecto de la fumigación. Decía que en Colombia, en el gobierno colombiano no han tenido eco, que por el contrario el presidente Uribe presenta informes en los que intenta demostrar lo contrario, exactamente lo contrario de lo que usted está planteando. Pero han tenido espacio en los medios de comunicación, en la sociedad, con la participación de los medios, de las empresas de comunicación social. Normalmente en Colombia existe un monopolio sobre los medios masivos, abrumador además sobre los medios masivos de comunicación. Se da en organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos y mucho debate afuera, por ejemplo en el Congreso de los Estados Unidos, en un sector del Partido Demócrata, precisamente ese sector que está condicionando la firma del Tratado de Libre Comercio con Colombia a que no se violen más los derechos humanos, es un sector que entiende. En el Sistema Interamericano de Justicia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en Europa, en el Parlamento Europeo, reiteradamente hemos denunciado esta estrategia, que es una estrategia y es un crimen de lesa humanidad, así habría que calificarlo. Al principio llegaron a Quito los campesinos de la frontera del Ecuador, que habían sido fumigados durante el Plan Colombia, que está queriendo acabar con los cultivos ilícitos desde una avioneta fumigadora, donde dicen que están utilizando el glifosato. Entonces llegaron a Quito y las instituciones públicas les pedían pruebas, ¿sí? Donde un campesino con un nivel de educación de primero o segundo de primaria podía conseguir pruebas que fueran fidedignas para que un señor ingeniero en un ministerio cualquiera pues pudiera dar una respuesta. Entonces nosotros planteamos unas investigaciones muy sencillas y con esas investigaciones es que hemos ido elaborando este documento. Tal vez un poco para empezar comentar que el Plan Colombia pues tiene unos antecedentes, y es que desde el año 78 se empieza a fumigar en ese país con productos químicos, ¿sí? Se estaba ensayando qué era lo que se podía utilizar y se utilizó el Paraquat, el 2,4-D, que de hecho se está utilizando también acá en Argentina, y se utilizaron muchos productos que llegaron a ser tóxicos en su momento. En el año 84
el gobierno de Colombia decide crear una comisión científica para preguntar si se puede utilizar el glifosato. Eso yo no sé si aquí en Argentina se haría para los cultivos de soja, pero se hizo en Colombia. Y allí todos los médicos, en 1984, dijeron no se puede utilizar. Esto es un riesgo enorme, no se sabe el carácter de mutagenicidad que puede tener este producto, ni las combinaciones, ni las mezclas, ni los efectos que todo esto puede generar. Entonces no está indicado, ¿sí? Sin embargo, pues los políticos decidieron que sí se iba a utilizar, 2 meses después de la decisión médica. Entonces, fue una decisión no científica, fue una decisión basada única y exclusivamente en criterios de oportunidad, tal vez por presión de otros países como los Estados Unidos. De hecho, cuando el gobierno de Colombia aprueba, lo deniega el gobierno de Bolivia, el gobierno de Guatemala, 22 países de América Latina rechazaron el uso de químicos por vía aérea para combatir los cultivos ilícitos. Por eso, en el año 1989, al tener una presión tan enorme de todos los países latinoamericanos en contra, el Congreso de Representantes de Estados Unidos llega a un acuerdo en 1989 y ellos plantean en que los países productores que tengan éxito en la erradicación aérea de sus cultivos ilícitos podrán obtener el perdón de su deuda con el gobierno norteamericano. Esto ha sido interpretado como una forma de presión. Yo añadiría el adjetivo de rastrera, porque obviamente lleva detrás implícita todo un planteamiento político. Entre otras cosas, porque como veremos después, esto no es una real guerra contra los cultivos ilícitos, esto es una guerra contra la población civil. Aquí lo que se pretende es que la población se desplace, que se dejen grandes zonas sin cultivar, que la gente se vaya y que todo ese territorio pueda ser aprovechado después posiblemente pues para las empresas o para una reunión. Lo que se planteó fue hacer un trabajo de investigación justo en la zona de frontera. Nos desplazamos hasta allá con un equipo multidisciplinario, era un antropólogo, un sociólogo, un médico y había un abogado. Y entre los 4 pues elaboramos una encuesta que le pasamos a la población. La población que nos encontramos fue una población muy golpeada, muy dolida, muy enferma, como el caso de esta niña, Edith, que se nos acercó cuando llegamos a la zona. Lo primero que nos preguntó es ¿por qué me están fumigando? Esta niña no sabía por qué tenía su cuerpo, en el 80% de su cuerpo, lleno de llagas. Le habían fumigado, se le había quemado prácticamente toda su superficie corporal y nos hacía una pregunta directa: ¿por qué? Nosotros en aquel momento no sabíamos, no podíamos responderlos, le decíamos lo que creíamos que sabíamos en aquel momento, pero esa pregunta, esa interrogación nos movió. No nos quedamos con el signo de admiración que paraliza, nos quedamos con el de interrogación que nos empuja y nos mueve a que busquemos una respuesta. Y creo que la conseguimos con el paso del tiempo. Pero en ese entonces lo que detectamos es que comparamos la población que está viviendo a menos de 2 kilómetros de la zona donde hubo fumigación, entre 2 y 5 kilómetros de la zona fumigada y entre 5 y 10 kilómetros. Los síntomas que se producían en esta población iban disminuyendo conforme nos distanciábamos de la frontera. Esto no es normal. Esto en medicina no existe, este patrón de que tú encuentres aquí malaria, aquí no, en una franja tan cercana de gente. Si hay paludismo, hay paludismo. Si hay gripe, pero hay en todas las comunidades de los alrededores con pequeñas variaciones. Pero este patrón de que conforme nos distanciamos de la frontera van disminuyendo los síntomas no es natural. Había una referencia directa, un incremento de las enfermedades producto de las aspersiones aéreas. Pero además encontramos esto, ¿no? Que hay una afectación a todas las personas, hay afectación a adolescentes, a niños chiquitos, hay una afectación a mujeres, a niños casi menores de 1 año que prácticamente su piel estaba muy tañada, y a los ancianos. Hay una situación de generalización de la problemática que afecta realmente a todo el mundo. Nosotros, fíjate que una de las cosas que encontramos es que en los cultivos
Cuando se producía la aspersión aérea, a los 15 días ya empezaba a aparecer unas imágenes violáceas que estaban indicando el daño que se producía en el tallo del banano. 3 meses después ya encontrábamos que esa situación violácea era completamente negra y estaba matando el banano por dentro. Y que todavía, un año después de las aspersiones aéreas, esas bananeras no estaban produciendo fruto. Prácticamente el guineo, el verde, la yuca, que son la base de sustentación de la alimentación de la población en este sector, había sido completamente deteriorada. Nosotros le habíamos pedido a los niños desde el comienzo de las fumigaciones que nos hicieran unos dibujos, que nos explicaran qué era lo que ellos veían con esto de las fumigaciones. Entonces estos niños, mitad juego, mitad fiesta, mitad intento de comunicar lo que estaban viendo, entonces ellos hicieron unos dibujos absolutamente extraordinarios, maravillosos. Nosotros veíamos cómo los niños nos contaban que las aspersiones aéreas se hacían por encima de las casas, se hacían a mucha altura, por encima de las casas, por encima de las fuentes de agua, por encima de las personas, por encima de los cultivos. Estos niños nos decían además que esas aspersiones aéreas se hacían cruzando la frontera de Colombia y del Ecuador, pasaban las avionetas y actuaban directamente sobre los cultivos. En estos dibujos los niños nos van mostrando cómo el suelo se va esterilizando, prácticamente no está dando lo mismo que daba antes. Y esto, de alguna manera, es lo que nos dicen los científicos. Hay una esterilización de suelos y empobrecimiento. Claro, los científicos nos explican que hay una alteración de los nematodos, porque hay una destrucción de algunas de las lombrices de gran tamaño, porque hay aumento de hongos patógenos, como el fusarium, como efecto rebote, porque hay una interferencia con hongos microriciales, con nutrientes y porque se destruyen las bacterias fijadoras de nitrógeno. Este nivel de detalle nos lo dicen los científicos, pero los niños ya habían visto que había una esterilización y empobrecimiento del suelo. Estos niños nos decían que las aspersiones acababan con todo tipo de planta. Es plantas de hierbas, plantas más tipo arbustos o frutales y árboles grandes. Esto nos lo están diciendo los niños y los científicos nos están diciendo que hay una destrucción, hay un amarillamiento y muerte de estas plantas. Encontramos en otros dibujos que los niños nos decían que a nivel de animales se producían problemas gastrointestinales en las vacas con adelgazamiento y con la muerte de las mismas, ¿no? Pero es que eso es lo que nos dicen los científicos. Los científicos nos decían que a nivel de insectos se acababan las abejas, había daño genético, había pérdidas de insectos benéficos que desaparecen más de un 50%, pero a nivel de mamíferos había una irritación gastrointestinal. Este niño nos estaba dibujando una vaca vomitando. ¿Cuándo han visto a un niño que dibuje eso? Esto es porque estaban dibujando lo que estaban viendo y tenían ganas de comunicarlo, se sentían bien contando todo esto. Entonces los científicos nos dicen eso, que hay cataratas, que hay tumores, que hay daño genético. O sea, hay un nivel de coincidencia absolutamente extremo. Pero hay otros niños todavía hilaban más fino. Este niño nos cuenta, esta niña, María Elena, nos cuenta cómo hay muertes de aves, muertes de mamíferos, muertes de peces y muertes de personas. Y que muchos de ellos previamente han sido afectados con un gran problema a nivel de piel sumamente extenso. Eso justo es lo que nos dicen los científicos, que hay lesiones de piel, irritación dérmica, hay lesiones oculares, que hay problemas digestivos, oculares, pulmonares, a nivel de riñón, de sangre, y que incluso pueden acabar con falla renal, coma y muerte. ¿Sí? Esto lo están diciendo los científicos, pero es que coincide con lo que dicen los niños. Esta niña con 7º de básica hace toda un ensayo en el cual ella va describiendo qué es lo que le pasa con el glifosato o con el químico que se está utilizando a cada una de las plantas de la zona. Ella dice, al café se le caen las hojas y el fruto, al cedro se le amarillean las hojas, a la yuca se le pudre la raíz, como habíamos visto en la fotografía. Al cacao se le pudre el fruto. Cuando llegas al banano no desarrolla y el tomate tampoco. Pero cuando llegas a la persona se convierte en una pura llaga.
De hecho, si te fijas, a cada una de las plantas la niña le fue poniendo, esto es un café, esto es un cedro, esto es yuca, esto es cacao, pero aquí no dice esto es un niño, este soy yo y se pone Cecilia, aquí pone granos, porque la niña se convierte en una pura llaga cuando recibe el impacto de las fumigaciones. Otros niños, todavía más avezados, describen que hay un antes y hay un después. Cuando nosotros le presentamos todos estos dibujos a los psicólogos, ellos nos dijeron, mira, para interpretar el dibujo de un niño nosotros tenemos una dinámica. En los dos cuadrantes superiores nosotros recogemos el imaginario del niño. En los dos cuadrantes inferiores está la realidad. En los cuadrantes de la izquierda se encuentra el pasado. En los de la derecha está el futuro. Pero lo que ellos decían, y que les sorprendía mucho, es que la mayoría de los niños que habían dibujado pintaban en el futuro siempre la muerte, ¿sí? Esto se convertía en una de las constantes de estos dibujos. Estos dibujos, además, son sumamente descriptivos. Este niño dibujaba el ataúd de su hermano, que había muerto en el momento de las fumigaciones, el dolor de su madre, que no podía soportar la pérdida de su hijo, y la enfermedad de la misma por esas aspersiones. Pero además dibujaba cómo él se había sentido obligado a crecerse ante todas esas dificultades, a asumir el papel de hombre de la familia, de responsable de la familia, y dibujaba ese abrazo que quería recibir o que quería dar y que no podía, ese abrazo que no llegaba. Esta situación, además, se complicaba con otros dibujos de niños que llegaban a pintar de amarillo todas las aspersiones, todo el impacto. Y este niño, además, nos decían que habían visto los psicólogos en él el miedo reflejado, porque hasta el oso de peluche lo había pintado de amarillo. ¿Qué pasó en el año 2003, 2004? Esas aspersiones aéreas empezaron a ser acompañadas de presencia militar, de grupos armados que de alguna manera pretendían limpiar la zona de posibles ataques a los helicópteros o a las avionetas, y que por lo tanto había que entrar con sangre y fuego a toda esa zona. A partir de esas fechas empezaron a dibujar grandes aviones que llenaban su imaginario, y empezaba a aparecer algo que hasta entonces no había aparecido en uno solo de los dibujos: la sangre. La sangre empezaba a hacerse constante dentro de ellos. Un imaginario lleno de aviones enormes, la sangre presente, y en el futuro la enfermedad y la muerte, ¿sí? La destrucción de los animales, las balaceras, cantidades de grupos armados presentes en la zona, todo el mundo disparando contra todo el mundo, la gente en medio mirando, observando a este lado del río lo que está pasando en esa frontera colombiana, y la muerte de los animales en medio de personas que se andan matando. En este dibujo, en medio de todas esas aspersiones, en medio de unas enormes balaceras entre las personas donde hay gente muerta, los niños dicen: qué tristeza que se mueran los animales, ¿sí? Ya las personas no importan, lo que importa